Antioquia la más educada. Escuela de Campo. Don Álvaro Peláez. ¿Cómo está? Bien, usted un poco preocupado, ¿Y por qué? porque imagínese que yo voy a montar un negocio de peces y me dijeron que usted era uno de los que más me podía asesorar en la compra. Entonces, vamos a hacer una cosa, vamos ya y compramos los alevinos. No, ¿cómo vamos a comprar alevinos si hay que tener en cuenta otros datos muy importantes antes de empezar? Ay, don Álvaro, ¿cómo? Entonces no puede iniciar el negocio. No, sí se puede poner el negocio, pero hay que tener en cuenta unos detalles fundamentales para poder seguir adelante. Piscicultura, buenas prácticas y normatividad. Le quiero dar la bienvenida a usted y a todos los televidentes a un nuevo capítulo de Escuela de Campo, donde estamos seguros que con la educación vamos a transformar nuestro departamento y nuestro país. Don Álvaro, ¿usted sabía que en la Escuela de Campo recorremos todos los rincones de nuestro departamento en busca de maestros, así como usted? He visto sus programas sumamente interesantes y yo creo que es una de las soluciones a la producción del campo. Muchísimas gracias. Hombres, mujeres que trabajen en el sector agropecuario y que con su experiencia nos enseñen siempre a hacer las cosas muy bien. Yo creo que podemos colaborar en mucho a hacer una buena producción piscícola en el departamento. Don Álvaro, a mí me gustaría que usted me contara y le contara a todos los televidentes quién es usted. Bueno, Álvaro Peláez es un ingeniero en uso de buen retiro que hace 30 años está dedicado a la piscicultura en jardín. Fui el promotor de la truchicultura en jardín y tengo el honor de decir que Jardín es uno de los grandes productores de trucha porque vamos con una producción de 30 toneladas mensuales. Don Álvaro, me contaron que usted, además de ser uno de los promotores de la piscicultura en el municipio de Jardín y que se ha extendido fuertemente en todo nuestro departamento, también ha contribuido enormemente a los avances en la investigación en peces. Cuéntenos un poquito sobre eso. Todo esto empezó a raíz de que nos conformamos en una asociación que se llama Azoacuícola. Y Azoacuícola se vinculó con la Cadena Nacional de Piscicultura y ahí resultaron unas investigaciones muy interesantes porque al país están entrando más o menos unos 15 millones de ovas importadas y propusimos que nosotros podíamos establecer con una tecnología adecuada una producción de esas ovas en el país. Don Álvaro, Entonces, ¿qué es ovas? las ovas son los huevitos de la trucha, porque hay que manipularlos, hacer la inseminación, pero uno de los grandes problemas es que si de esa inseminación resultan muchos machos y hembras, no puede servir para la producción y para la venta. Entonces recurrimos a la tecnología que ya se conoce mundialmente y la aplicamos con la Universidad de Antioquia, que nos ayuda en eso, y llegamos a establecer una producción de la semilla, o sea, de los alevinos, 100% hembras, ¿Qué es lo deseado? que es lo que se necesita para una buena producción. ¿Y por qué los machos no se pueden para producción? Los machos no sirven para la comercialización porque se desarrollan sexualmente muy rápido. No pigmentan, que es uno de los grandes problemas para la comercialización de la carne, y su tamaño se detiene en el crecimiento. Entonces, eso exige que la producción sea 100% hembra. Don Álvaro, cuéntenos un poquito usted cómo llega al campo. Usted es un hombre que me han contado que es 100% campo de nuestro departamento. Pues ese es un orgullo muy grande que tengo porque naciendo en Jardín, la zona de Jardín tiene unas aguas fenomenales y allá pudimos empezar a producir la trucha y me dediqué del todo a producir la trucha. Pues si ustedes, señores televidentes, no se quieren perder la presentación de este maestro de campo tan especial, pues los invito a que no se despeguen de Teleantioquia, mi canal, ni de Escuela de Campo. Vamos a ver unos mensajes institucionales y ya regresamos.
Con una inversión superior a los 2.800 millones de pesos, la Secretaría de Agricultura avanza desde 2012 en unos convenios y proyectos piscícolas que benefician a más de 250 familias de 8 municipios antioqueños. Continuamos en Escuela de Campo y estamos desde el municipio de San Carlos con nuestro maestro de campo invitado, don Álvaro Peláez, quien es un hombre dedicado 100% a los peces y también al fortalecimiento de la estructura económica de su municipio, que nos estaba contando que nació en Jardín, un hombre 100% enamorado del campo. Don Álvaro, al principio del programa yo le dije, le manifesté mi preocupación. Yo estoy ya, digamos, tengo mucho afán de montar mi negocio y usted me dijo, no, Yacer, todavía no puede comprar los alevinos, entonces necesito su asesoría. Dígame cómo empiezo. Con mucho gusto. La parte fundamental para empezar este trabajo es analizar el agua. El agua es fundamental y es la vida de los peces. De manera que entonces tenemos que hacer un análisis que tengamos la seguridad de que el agua tiene las condiciones suficientes para poder establecer el negocio. ¿Cuáles son? Son cantidad, calidad y temperatura. El paso siguiente, después de tener estos conceptos ya vistos, es recurrir a la concesión de aguas. ¿Qué es la concesión de aguas? Es el permiso del uso del agua. ¿Y quién nos lo da? Las corporaciones autónomas regionales, que ellas son las únicas que nos pueden dar ese permiso o concesión del agua. Don Álvaro, pero si yo compro una finca y la finca tiene agua, ¿por qué tengo que pedir permiso si yo la compré? Es que hay que entender claramente que las aguas son de uso de la nación y tenemos que pedir permiso, es decir, obtener la concesión que nos la brinda las corporaciones para poder establecer la industria pesquera o cualquier uso con el agua. O sea que podríamos decir, don Álvaro, que el agua es un bien público. Sí, definitivamente es un bien público. Y eso hay que tenerlo muy en claro porque si establece una empresa que use el agua y no tiene concesión, se la pueden cerrar en cualquier momento. ¿Sabe qué me causa curiosidad cuando yo veo esos estanques tan grandes? Que una finca que se dedique a la provisión de peces no gasta mucha agua y vienen muchos servicios. Ese es otro dilema que hay que aclarar. Se dice que la piscicultura consume mucha agua, no la consume. La usa porque la toma y la regresa otra vez a la cuenca 100% la cantidad de lo que recibe. Entonces, la piscicultura no afecta las cuencas en su cantidad de agua, porque se toman en una parte alta y inmediatamente se vuelve 100% del agua. Y también me pregunto cómo es ese vertimento, si se puede decir así, después de que los pececitos ahí tienen que hacer popó, tienen que hacer orín. Bueno, entonces, ¿eso no se contamina las cuencas? Sí, ese es otro tema y está establecido que unas tasas retributivas. Las tasas retributivas son un control a esa contaminación. Sólidos suspendidos y DBO. El DBO es como el consumo que tú me preguntas de oxígeno, pero en un establecimiento piscícola se debe tener al final unas lagunas de sedimentación para que lo que tú hablas de esa contaminación del popó se reduzca al mínimo y obtener un agua más limpia a la salida de la piscicultura. Y por lo general también se recupera mucho oxígeno. Hay metodologías para recuperar oxígeno. Usted que es un maestro de campo, pero no entendí qué es esa tasa retributiva. Mira, las tasas retributivas se establecieron como un control a una producción industrial por uso del agua. Es decir, la contaminación que tú me preguntabas ahora. Esa contaminación es, primero, por uso del oxígeno de los peces, una disminución en el agua del uso del oxígeno. Y el otro son los sólidos suspendidos
que son las defecaciones y todo lo de los animales y los residuos de alimento. Entonces, las corporaciones establecieron las tasas retributivas, que son esos análisis que hay que hacer al agua, tanto a la entrada como a la salida, para verificar cuál es el grado de contaminación que tú estás haciéndole a ese medio acuífero. Bueno, yo ya le dije que necesito que me acompañe a comprar los alevinos, pero tengo un problema y es que no he hecho los estanques. ¿El suelo es importante ahí analizarlo o lo puedo hacer? Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque es que la contextura del suelo es fundamental, porque vamos a guardar mucha agua dentro de un estanque y tenemos que mirar cómo está la contextura del terreno para poder saber si ahí podemos hacer el estanque. ¿Y en qué contextura de suelo más o menos yo puedo hacer un estanque? Esa contextura es un análisis que se hace y por lo general hay que buscar que sean francos arcillosos, porque si son muy arenosos, se filtra. Son una filtración y no vamos a tener estanque nunca con agua. Bueno, yo ya me estoy craneando mi negocio. Mire, voy a hacer 3 estanques, voy a llenar eso de peces y me voy a poner a vender. Pero entonces tengo una idea. Yo voy a hacer un carrito de esos de madera y voy a salir a vender ahí por la calle para que yo haga como toda la parte de mi negocio y yo sea mi propio gerente. ¿Qué opina? Ahí está el problema. ¿Cuál? El problema es que realmente tú tienes que tener un permiso de comercialización y cultivo. ¿También permiso? Claro, porque es que tú una especie no la puedes poner en cualquier parte de cualquier forma. Tienes que tener un permiso de la UNAP, antes el INCODER, que te diga, sí señor, ya tiene usted sus instalaciones, usted va a producir tantos kilos o toneladas de pescado y de qué calidad la vas a producir, de dónde vas a traer la semilla, cómo es la semilla, si vas a hacer reproducción, todo eso tiene que quedar muy claro ante la UNAP y eso es otro de los pasos que hay que hacer antes de salir con el carrito, que ese carrito no es tan fácil porque debe ser un carro muy bien acondicionado, con refrigeración, porque el pescadito se te va a dañar muy ligero. No, entonces tengo que pensar en reestructurar mi idea, pero lo que sí sé, y estoy concluyendo según lo que usted me está enseñando, es que las buenas prácticas garantizan no solamente la calidad del producto, sino la salud del consumidor final. Es fundamental. Y yo creo que dentro de la asociación damos ese tipo de asesorías para no dar pasos de ciego, que ahí es donde empiezan los dolores de cabeza. Pues entonces, para que no nos vaya a dar dolores de cabeza, que yo ya tengo uno porque se me está desmontando mi idea, lo invito a que hagamos una pausa, veamos unos mensajes institucionales y a ustedes, señores televidentes, los invitamos a que no se despeguen de Teleantioquia, mi canal, ni de Escuela de Campo. Ya regresamos. San José de la Montaña, Cocorná, San Carlos, Chicorodó, Mutatá, El Bagre, Yondó y Nechí son los municipios que adelantan los convenios piscícolas que lidera la Gobernación de Antioquia desde el año 2012. Continuamos en Escuela de Campo y estamos desde el municipio de San Carlos con nuestro maestro de campo invitado, don Álvaro Peláez, quien es un hombre que nació en Jardín, del campo, enamorado del campo, pero más enamorado de los peces. Don Álvaro, cuando hablamos, digamos, a la hora de ya tomar la decisión de empezar a construir mis estanques y de construir mi central piscícola, ¿solo necesito mano de obra para los estanques o hay otra infraestructura que se necesite? Realmente es fundamental empezar por la bocatoma. La bocatoma es la captación del agua. Estamos acostumbrados a poner 4 piedritas y 2 palos y tomar el agua de ahí, y ese es el primer fracaso. ¿Por qué? Porque los peces viven en el agua del oxígeno del agua. Y si no nos entra agua porque bajó una borrasca o un mal tiempo, todo el andamiaje se va al piso. No queda un pez en tu truchera o en tu estación piscícola. Entonces, esa bocatoma hay que tener un buen diseño y muy bien reforzada, calculada, para poder estar seguro. De ahí en adelante sigue la zona de desarenador,
porque no se puede permitir que entre basuras o arena a tu estación. La conducción debe ser muy segura, la construcción de los estanques de por sí también muy bien cimentados, y algo muy importante, que tener unas trampas para evitar que los peces se nos escapen al cauce que estamos usando. Y lo otro es tener una laguna de sedimentación, que es fundamental, porque se te va a devolver, las tasas retributivas te van a cobrar mucho si no tienes esa laguna de sedimentación. ¿Qué hace la laguna de sedimentación? Se asientan todos los sólidos la mayor parte posible para que el agua que tú vas a devolver a la fuente sea de las mejores condiciones. ¿Sabe qué me llama la atención? Algo que usted me acaba de decir, a mí y a todos los televidentes, que la clave para el éxito en la piscicultura es la planeación, no solamente en la compra de los alevinos, sino a la hora de construir, digamos, la infraestructura que se necesita. Y pienso yo, don Álvaro, usted me corregirá, que la infraestructura va a depender del tipo de producción de peces que yo vaya a tener, si yo quiero tener reproducción, o si yo quiero tener levantes, si yo quiero tener ceba, ¿cierto? Sí, es fundamental, porque es que las especies, cada una tiene su hábitat y exigen un tipo de construcción diferente. La tilapia son lagunas muy extensas, de poca profundidad, y la trucha puede ser en estanques, pero necesitan unos volúmenes de agua mucho mayores y sobre todo una temperatura adecuada para su hábitat. Entonces, eso es fundamental. No en cualquier charco, como decimos, vamos a poner cualquier clase de pescado. Don Álvaro, ¿usted cree que el apoyo gubernamental para el desarrollo de proyectos piscícolas es importante? Es definitivo. Pues entonces hagamos una cosa, lo invito a que veamos una nota precisamente sobre proyectos piscícolas que están siendo financiados por platas de la regalía. Vamos a verla. No, eso es fundamental porque todos no lo podemos hacer solos. Vamos a verla. En la cadena piscícola tenemos un proyecto muy importante que se presentó al Sistema General de Regalías. Este proyecto se denomina Desarrollo Productivo y Tecnológico del Sector Acuícola y Pesquero en el Departamento de Antioquia. Proyecto que fue aprobado en el OCAD regional a principios del año 2012. Dentro de los componentes principales está la investigación, el fortalecimiento productivo y el tema de desarrollo tecnológico, transferencia de tecnología, capacitación. En el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación es donde tenemos ubicadas tres, digamos que, actividades fundamentales. La primera de ellas se denomina Lineamientos Prioritarios para el Ordenamiento Pesquero del Golfo Urabá. También inmerso dentro de esta investigación o dentro de esta actividad hay varias investigaciones que van en pro de la realización de un buen diagnóstico biológico y pesquero, donde se va a evaluar productividad de los mangles, productividad de caladeros, presencia de metales pesados en recursos biológicos, además de evaluar la posibilidad o la alternativa de utilizar especies como la cobia en sistemas de producción con comunidades de pescadores. El segundo componente dentro del Fondo de Ciencia y Tecnología es investigación con especies nativas y comerciales en el departamento de Antioquia. Inmerso en este componente tenemos 9 investigaciones muy importantes que se van a desarrollar, de la ayuda fundamental del Politécnico de Amisasa Cadavid, la Universidad de Antioquia, la Universidad Lasallista y Azuacuícola. El tercer componente o actividad principal dentro del Fondo de Ciencia y Tecnología es el desarrollo y uso alternativo de los subproductos de la actividad pesquera. Este proyecto lo va a desarrollar la Universidad de Antioquia, en donde buscamos alternativas para la utilización de todos los desechos, residuos o subproductos que se generan a partir del procesamiento del pescado. Don Álvaro, definitivamente, si los productores van de la mano de la Gobernación de Antioquia, la Secretaría de Agricultura, todo es más fácil. Sí, es fundamental.
con una visita técnica que hicimos a Chile, nos dimos cuenta que la parte gubernamental es fundamental para el desarrollo de grandes empresas piscícolas, sobre todo en algo muy grave que es el punto de comercialización. Si no desarrollamos centros de acopio grandes, con buenas especificaciones técnicas, con HACCP, donde se puedan atender los mercados grandes del país y de exportación, nunca vamos a poder hacer nada. Don Álvaro, me imagino que usted en el colegio era igual de aplicado a como es ahora. Tiene una última tarea. ¿Sabe cuál es la tarea? ¿Cuál será? Pues que nos diga qué aprendimos hoy. Pues aprendimos de que las especies de la piscicultura hay que tenerlas muy en cuenta, cada especie, qué calidad de agua tienes, dónde la vas a explotar, dónde la vas a vender y tener los buenos permisos de nuestros departamentos de control para poder no tener problemas en un futuro. Y que las buenas prácticas no solamente van a impactar de forma positiva al consumidor final, sino también al medio ambiente. Ah, no, es que eso es fundamental. Hay que tener en cuenta todo esto que hemos hablado en este programa porque el impacto ambiental es definitivo y tenemos que preocuparnos porque una industria, así sea piscícola, no afecte el medio ambiente. Don Álvaro, pues de forma orgullosa, Teleantioquia, mi canal, Antioquia la más educada y Escuela de Campo lo quiere certificar a usted como un verdadero maestro de campo. Muchas gracias, yo les agradezco en el alma. Esto ha sido para mí toda una vida de esfuerzo, de trabajo y crecer en el conocimiento para salir adelante y ayudarle a los demás. Gracias también por permitir a muchos estudiantes, porque sé que muchos estudiantes se forman allá en Jardín, en el municipio donde usted nació, y que usted es un facilitador de esos procesos. Gracias por aportar al conocimiento de nuestro departamento y también lo quiero invitar a usted y a ustedes, señores televidentes, a que nos escriban en el Facebook Escuela de Campo Teleantioquia y a que nos acompañe de lunes a viernes de 5 a 6 de la mañana por Teleantioquia, mi canal, porque en el campo y con Don Álvaro vale la pena quedarse. Escuela de Campo. Antioquia la más educada.